crea, me parece que ha de ser de un efecto admirable, ya lo creo. Figúrate que desde el momento en el que supe que Señá Ishdol se dirigía a esta población, me dije, ¡ah, Hunukma! Y más que deprisa tomé un vehículo para alcanzarla y seguirle la pista, por lo cual no me equivoqué al contar contigo para mi proyecto, querido Chucho. Bien hecho, Genaro. Acá, que nos hemos encontrado con una fiesta de familia. Nos parece que esta noche debe haber su zapateo bajo esta entramada. Tendremos oportunidad de hablar con mi Shpilita, Ay, sí. Ese Shpilita que me ha barajado los sesos con sus monerías. Me ha desesperado con sus constantes desdenes. Pero en fin, a pan duro, bien de agudo. Con la constancia y el dinero, todo se consigue. Recuerda de la criatura que nadie va a quebrar la leña. Te prometo que no pararé en los medios hasta conseguir el amor de esa encantadora mestiza. ¿Y cómo la conociste? Te diré. Era una tarde clara y hermosa de primavera. Me paseaba por una callejuela solitaria del barrio de Santana. Y admirando las alegres y variadas flores de las enredaderas, esas enredaderas que cubren sus mal construidas albarradas, que resguardan a los árboles frondosos de los solares, llenos de pajaritos que saltan de rama en rama, halagando a los transeúntes con sus melodiosos trinos. Descubrí en una casita rústica a una joven más bella que las auras de la mañana, más que las fuentes y que las flores y que el gorjeo de aquellas aves. Y que el gorjeo de aquellas aves. Y que el gorjeo de aquellas aves que me recreaban en mi paseo de suerte. Supe que se llamaba Felipa y que su madre era Señá Ishdol, antigua lavandera de una de las principales casas de Mérida. Me he relacionado con ella, con sus vecinas, con sus amigas, a fin de ser correspondido de aquella Silvia, Ondina, Sirena, Triada, Amadreate, o qué sé yo, que me tiene trastornada la cabeza y no he conseguido nunca ni una esperanza. Todos aseguran que es el lucero del barrio. No dudo que algún mesticito de este rumbo se haya anticipado a obtener aquel corazón envidiable de ternura. Pues viendo que en Mérida no pudiste atraparla, te resolviste a seguirla a esta villa, a donde vendría alguna fiesta o novenario de familia. Así es. He preparado otra cosa más para sorprenderla. ¿Cuál? Ya que ella no puede llegar a mí por la posición, vestido y costumbres, bajaremos hasta ella adoptando su traje, bailando en la jarrita que tendrá lugar dentro de poco. ¡Bravo! Y mi padre, si supiese que... ¡Ya! ¿Quién podrá contarle lo que pasa fuera de Mérida? Al contrario, tú imítame a mí, salgamos juntos a la hora del zapateo. ¡Vamos, pues! No, espera, que por aquí tienes sola.
va a decir la gente? Dirá que somos muy populares y aplaudirá nuestra franqueza para que las chicas del barrio Cortijo al rostro todo idolatrado de Chopinita. Además, los del pueblo no me conocerán como los de Mérida, ¿cierto? Pues cuando así fuere, Eso es. Ande yo caliente y ríase la gente. vamos pues a vestirnos. O a desvestirnos, que es igual. ¿Quién hubiera creído encontrar a Niño Genaro? Pero qué constancia en seguirme a todas partes, y en halagarme, y en obsequiarme. ¡Ay, pobrecito! Ya le voy cogiendo lástima. Pero no. He dado mi palabra al señor Shlom Pacheco y no dirán que me desdigo y lo desprecio porque cayó el gobierno del señor Ciderón, ya que él ha sido constante. También lo seré yo. Ahí viene con su nuevo hermano. ¿Con quién estabas platicando, Chipirita? Es verdad, venimos hablando con dos caballeros. ¿Quiénes eran? ¡Silencio! ¿Saben ustedes quiénes eran? El niño Genaro y el niño Chucho. ¿De veras? Ya lo sabía, he estado estudiando, pero ya me la pagarán. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque les he mandado avisar al padre de uno y a la madre de otro. Y estoy seguro que tomarán un canoe para venir inmediatamente, pues ya me lo habían encargado. Porque se molestan mucho de que anden por los barrios cometiendo desórdenes. Pobrecitos, después que nos siguen para divertirse. Y aunque fuese por nosotras, ¿qué mal nos hacen? Por ahora no, pero después, ¿quién sabe? Pero si ni siquiera nos han hecho No, Chipirita, ya sabes que yo respeto a los caballeros. Y ahora no soy de ningún partido, pero que en habiendo orden, religión y paz, yo sirvo al señor gobierno, sea quien sea. Y eso sí, procuro acusar a los que nos molestan y perjudican. Ese es bueno. Así me gusta. Que no siendo chilaco, hereje y enemigo de los santos, siempre te quede mucho. Por eso vinimos con señor Ishtol a la fiesta del Santo Cristo de señor Pancha y después a la de la Virgen de Tetis. Vamos pues a bailar, porque esta noche es noche. Vamos pues, que ya van llegando los bailadores y las bailadoras combinados. Vamos aquí bajo la entramada.
Esta bomba se dirige a ti, oh mi bella Esmilita, que con ella se aplaste el que no te llame linda. ¡Ven! Vienen a hablarnos en medio de sus constantes orgías, mezclándose sus zapateros y agotando hasta sus trajes para deslizarse más fácilmente entre ellas. ¡Picadores! Y si después de uno de estos paseos cogen alguna enfermedad, se olvidan. ¡Van a ver qué gusto! Díganos usted, señora, que no han abusado en nada. Los bailes populares son los mejores y más molestos. En ellos lucen su gracia y donaire de los bailadores, sin tocarse, como en los bailes de salón. El pueblo de Yucatán es altamente moral y religioso. Estos caballeritos, con el pretexto de civilizarlo, lo corrompen inicuamente. Esto es lo que se llama tomar el rábano por las hojas. Señores, indulgencia. Hoy es día de gran fiesta y ya en ella no se mete la discordia. Que disfruten todos de nuestras diversiones sin guardarle rencor a nadie. Bien dicho, gocemos hoy alegres de nuestra fiesta en unión de todos los caballeros y señoras que gusten acompañarnos. El racismo secular reflejado en esta fiesta lo debemos desterrar de nuestra dura cabeza. Y la discriminación de que esta obra se gala es una cosa muy mala
Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.